¿Qué tal, jóvenes? Qué gran gusto poder estar compartiendo con ustedes a través de este medio. El día de hoy voy a estar explicando el tema sobre la secuencia de eventos en textos literarios y la relación de causa-efecto. Todos sabemos que los textos literarios pueden ser textos narrativos, por ejemplo, como los cuentos, las historias, pueden ser leyendas, pueden ser incluso también poemas, pero nos vamos a centrar en una palabra que es importante, en la palabra secuencia, secuencia de eventos. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Una secuencia de eventos tiene que ver con la continuidad o sucesión ordenada, pero continuidad o sucesión ordenada ¿de qué? Veamos. La continuidad se refiere a la unión entre todas las partes que forman un texto literario en este caso, y que se desarrolla en un tiempo. Esto quiere decir que todos los eventos que sucedan en una historia o en una narración, por ejemplo, deben estar unidas o deben estar entrelazadas. Y este entrelazamiento también debe realizarse de una manera ordenada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Síganme, por favor. En la imagen que tenemos acá a la par, se cuenta una pequeña historia, pero la vamos a ir ordenando y nos vamos a ir dando cuenta de qué manera se puede seguir una secuencia en una historia. Veamos. En esta pequeña historia vemos que existen algunos personajes como los bomberos, algunos niños y estamos viendo que hay humo. Pero realmente, ¿cómo podemos armar esta historia? Primera escena, veamos. En la primera escena, unos niños se encuentran en su casa y están viendo que en el edificio de enfrente hay un incendio. En la segunda parte, vemos que estos dos niños van al teléfono y llaman a los bomberos para pedir auxilio. En la tercera escena nos damos cuenta que los bomberos llegan rápidamente al edificio a sofocar el incendio. Y la última escena nos permite darnos cuenta que los bomberos están agradeciéndole a los niños por haberse comunicado con ellos y de esta manera poder sofocar el incendio. Si nos damos cuenta, aquí existen solamente 4 eventos, pero estos 4 eventos se tuvieron que realizar o se tuvieron que narrar de una manera ordenada, ¿sí? Ahora veamos. También debemos tomar en cuenta que cuando se narran algunos eventos, la sucesión o la continuidad se puede dar a partir de 2 cosas muy importantes, de una causa y también de lo que conocemos como un efecto. Pero veamos a qué se refiere la palabra causa. La palabra causa se considera como el fundamento o el origen de algo. Es prácticamente la razón por la que sucede o también por la que ocurre algo. Veamos esta imagen porque nos va a servir para pasar al efecto. En esta imagen observamos que hay una niña que se está tomando algunas pastillas y algunos medicamentos. Ahora, ¿qué es el efecto? El efecto es prácticamente el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia o lo que se deriva de una causa. Pero para que lo comprendamos de mejor manera, es prácticamente una consecuencia. Eso es el efecto. ¿Recuerdan la imagen anterior? Veamos, la niña se había tomado las pastillas y algo de medicamento. Ahora, veamos la imagen. ¿Cuál es el efecto de que la niña se haya tomado las pastillas? Se está sintiendo mal y probablemente tengan que llevarla al hospital. Ahora, en los textos literarios o textos narrativos, por ejemplo, si esto pertenece a un cuento, no necesariamente siempre va a estar primero la causa y después el efecto. Puede que en ocasiones encontremos primero el efecto y después la causa. Pero esto va a depender mucho de cómo estén narrados los hechos. Veamos el primer ejemplo. La primera escena podría decirnos en la historia
que la niña se estaba tomando las pastillas y se tomó también algo de medicamento porque sus papás se encontraban realizando las tareas del hogar. Y el efecto que se produjo fue que le dolió mucho el estómago y se estaba poniendo a llorar y se la tuvieron que llevar al hospital. Bueno, si se dan cuenta, primero estaba la causa y después el efecto. Pero veamos la segunda forma de narrar esta historia, en donde primero está el efecto y después está la causa. Veamos. La niña estaba llorando y le dolía mucho el estómago porque se había tomado unas pastillas y algunos medicamentos que sus papás tenían en casa y los papás estaban haciendo tareas del hogar y por esta razón no se dieron cuenta. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la causa sigue siendo la misma y el efecto sigue siendo el mismo. Lo único que cambió fue el orden, pero es muy importante que sepamos identificar que una causa es prácticamente la razón por la que ocurre algo y el efecto es prácticamente la consecuencia, ¿sí? El resultado. En este caso, yo se los grafiqué con una pequeña historia y nos podemos dar cuenta que de esta manera podemos identificar estos factores en un texto literario. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima.